Por lo tanto, nosotros tendríamos que ser capaces de identificar que aquí hubo una neutralización de liquidez, hubo un rechazo y a la vez hubo un retroceso para que nosotros pudiésemos entrar. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a identificar y a aprender qué es una toma de liquidez o una neutralización de liquidez. Primero que todo, vamos a identificar una tendencia en el mercado, puede ser alcista o bajista, y hay una teoría que dice que sobre los máximos y bajo los mínimos hay liquidez. Entonces, la neutralización de liquidez significa que el precio eventualmente va a bajar, va a tomar la liquidez que hay debajo de los mínimos y va a seguir su tendencia. Ahora, tenemos que identificar que en estas zonas el precio no va a generar velas contundentes, sino más bien él va a reventar los mínimos solamente con mecha, la mayoría de los casos. Va a generar una mecha que me va a neutralizar el mínimo para luego explotar hacia su lado de la tendencia. Igualmente en un escenario bajista, si estamos en un escenario bajista identificado previamente, vamos a identificar los máximos para lograr ver cuando hay una toma de liquidez, porque es una forma de entrar muy asertiva. Podemos entrar cuando haya una toma de liquidez por riesgo, o sea directamente hasta el mínimo, o podemos tomar una entrada confirmada. ¿Ok? ¿En qué sentido confirmada? Ver que el precio haga un cambio de carácter, ejecute su retroceso y luego haga su expansión. ¿Ok? Todo esto lo voy a explicar en los gráficos. Acá tenemos un escenario bajista, ¿cierto? Identificamos que hay un escenario bajista y lo que vamos a hacer es identificar los máximos, ¿cierto? Primeramente sabemos que el precio tiene que neutralizar los mínimos, todos los mínimos los tiene que neutralizar porque eso es en escenario bajista, hacer mínimos más bajos que los anteriores y a la vez vamos a marcar los máximos. Entonces, cuando hay mayor liquidez es en los inicios de sesiones o en las Kilson de las sesiones. Las Kilson, si marcamos una temporalidad, este sería el inicio de la sesión, cualquier sesión. Entonces la Kilson es una hora antes y hasta una hora después del inicio de la sesión. Todo este rango es considerado como la Kilson, en donde se dan las mejores entradas y en donde nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos la Kilson de Londres, tenemos la Kilson de Nueva York, que son las Kilson más conocidas y con mayor volumen, en donde vamos a poder identificar estos movimientos. Ahora, estamos en el par Audio Chief y vamos a identificar que a las 5 de la mañana el precio hizo una inyección de liquidez en donde tomó el máximo. Si se dan cuenta, la neutralización de ese máximo es solo con mecha y el precio es rechazado. Esto tiene que ser un punto fundamental. Si usted ve que hay mayor volumen y el precio termina con un cuerpo sobre el máximo, ya no lo podríamos considerar como neutralización de liquidez, porque el precio probablemente se esté dando la vuelta y me esté generando un cambio de carácter. Sin embargo, cuando el precio es rechazado en una sesión del mercado o en una Kilson, podríamos identificar que es una neutralización de máximos, una neutralización de liquidez. Ahora, si nosotros nos bajáramos de temporalidad, yo estoy en una hora, nos vamos a 3 minutos, deberíamos poder identificar el cambio de carácter. Si se fijan, este es el máximo que fue neutralizado y aquí vamos a identificar. El precio iba haciendo máximos, mínimos, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí el precio rompe este mínimo generándome una oportunidad para vender.
Si nos damos cuenta, son las 6 de la mañana. Entre las 7, las 8 y las 9 de la mañana deberíamos poder entrar a ese trade. Si se fijan, en toda la Killzone el precio está dando oportunidades una y otra vez de entrar al mercado. Tenemos una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades de entrar al mercado. Si viste estas oportunidades, pudiste haber tomado alguna. Una vez que identificamos la tendencia, ¿cierto? Sabemos que es una tendencia bajista. Cada vez que el precio neutralice su mínimo, él debería generar un retroceso. Eso lo podríamos aplicar a la micro tendencia. Identifiquemos esta micro tendencia, este impulso. El precio genera un impulso bajista, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. Tenemos que ser muy detallistas. Identifiquemos aquí que el precio rompe ese máximo, ¿cierto? El precio rompe y es rechazado con una vela fuerte. Es rechazado ese máximo. Es rechazado. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es un punto claro de entrada. Una vez que el precio es rechazado, este order block va a ser fundamental para poder entrar. Muchas veces el precio vuelve a este order block y impulsa con fuerza. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ser capaces de identificar que aquí hubo una neutralización de liquidez, hubo un rechazo y a la vez hubo un retroceso para que nosotros pudiésemos entrar. Par Aude Chief, 21 horas. Estamos hablando de UTC menos 4. 21 horas. De 20 a 21 horas el precio inyecta liquidez, por lo tanto podríamos considerarlo como un horario operativo. Esto se ve todos los días y en todas las temporalidades. Ahora identifiquemos que el precio generó, este es el mínimo, el precio generó una rotura de máximos y luego se da la vuelta. ¿Y dónde viene a reposar el precio? ¿Qué vemos aquí? Neutralización de liquidez. Por lo tanto, todo esto podríamos considerarlo como un order block importantísimo. Si nos podemos dar cuenta, el precio neutralizó liquidez aquí. Este era el mínimo. El precio con una mecha me genera la toma de liquidez, la neutralización de liquidez y me genera un order block. Este order block es fundamental para contener al retroceso. Por lo tanto, si en el retroceso nosotros nos reduciéramos, deberíamos ver un cambio de carácter o una oportunidad de compra. Amigos míos, identifiquemos lo que está pasando aquí. Neutralización de liquidez. Todo esto viene de acá. Neutralización de liquidez. El precio me genera un order block. ¿Por qué estoy diciendo neutralización de liquidez? Porque el precio, luego de generar un nuevo mínimo, es rechazado, ¿ok? Y me genera el corte, el cambio de carácter. Un choch, ¿ok? Luego de romper este mínimo. Por lo tanto, yo lo podría considerar como una toma de liquidez. Ahora, si nosotros consideráramos esa toma de liquidez como un order block o una zona interesante de demanda, podríamos perfectamente entrar ahí. Ahora el TP idealmente debería ir sobre el máximo del fractal anterior, es decir, este fractal. Debería poder romperlo el precio. Y ahí nosotros podríamos jugar con el ratio de beneficio. Si no se conforman con 1 a 2, ustedes podrían analizar cuáles son los puntos más favorables para que el precio vaya a buscar. Pero en este caso, el precio fácilmente me da el 1 a 2 de beneficio. Si identificamos el rango horario, 21 a 30 horas, periodo operativo. Ahora bien, ustedes me podrían decir, pero Daniel, eso solamente está marcado en un solo par. Y yo les diría que no. Esto lo podemos identificar en cualquier par. En este caso vamos a identificarlo en el neozelandés versus el yen japonés.
vamos a identificar las zonas de neutralización en donde el precio podría venir a rebotar. Si nosotros nos fijamos y somos detallistas, identificamos que el precio viene siendo alcista. Su microtendencia es alcista, por lo tanto podríamos generar o estar buscando una neutralización de mínimos, pero nosotros tenemos que tener ojo porque no vamos a operar todas las neutralizaciones, solamente vamos a operar las que están dentro de nuestro horario operativo, que sería en este caso el neozelandés yen japonés. Podríamos operarlo desde las 21 horas hasta las 2 o 3 de la mañana, que sería Londres. Entonces tenemos una zona operativa en donde vamos a estar buscando estas neutralizaciones de liquidez. Esto es para poder aumentar la probabilidad de éxito. ¿Ya? Sabemos que no todas las estrategias funcionan al 100%, siempre hay un margen de error. Sin embargo, tenemos que identificar cuál es ese porcentaje de error, y si la asertividad va sobre el 50%, podríamos generar algo importante. Inclusive, si nosotros somos capaces de gestionar nuestros trades, tener un 1 a 3 y tener el 30% de las operaciones ganadas de nuestros trades, perfectamente podríamos tener beneficios. Sin embargo, ese es un tema para otro día. Ahora, neutralizamos la liquidez del mínimo, el precio me genera un order block y luego viene a buscarlo. ¿Ok? Simplemente así. Y esto sucede, amigos míos, todos los días y a cada rato. Entonces, si nosotros seguimos buscando, vamos a seguir encontrando oportunidades. Ahora, los que les comentaba recién, el precio no siempre va a generar mis retrocesos. Es decir, si tú estabas esperando que el precio volviera, te quedaste esperando y el precio se fue. ¿Por qué? Porque una de las formas de entrar es siendo conservador, es decir, esperando el retroceso, y otra forma es agresiva. Una vez que identificas lo que está pasando en el mercado, tú puedes esperar la reacción en escenarios de 3 minutos, identificar el retroceso, porque sí o sí el precio va a generar un retroceso a esa zona en la microfractalidad, que sería una sola vela. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos entrar en una compra, jugar con el ratio dependiendo de sus intereses y generar la operativa. Ahora, si nosotros nos fijamos en el rango horario, son las 8:50, es decir, estamos a punto de entrar a las 21 horas, que sería nuestro primer horario de operación para el NZD Yen. Una vez que logramos identificar las zonas en los horarios establecidos, en este caso esto sucedió en Londres, vamos a poder identificar la direccionalidad del precio y vamos a lograr entrar de una manera muy precisa al mercado. Ok, aquí vemos otro ejemplo también del par dólar chip, en donde el precio genera una neutralización del mínimo, eliminando ese mínimo. El precio viene con mechas, mayormente con mechas, y es rechazado. Como les comentaba, comúnmente uno puede generar un order block, una zona importante de oferta o de demanda, en este caso es de demanda, pero el precio no volvió. Fue un impulso acelerado, un impulso rápido. Sin embargo, si nosotros nos bajáramos de temporalidad, vemos que el precio sí volvió en forma de mecha. Si yo me bajo a 3 minutos, vamos a identificar ese retroceso. Ok, ahí está. Importante identificar que el retroceso se dio a las 8 de la mañana en plena inicio de sesión de Londres. Perdón,
en pleno inicio de sesión de Nueva York. Entonces, a modo de resumen, vamos a identificar que el precio debería neutralizar los máximos, pero también debería neutralizar los mínimos. Por lo tanto, si tenemos un escenario alcista y vemos que el precio neutraliza con una mecha el mínimo, podríamos identificar una potencial entrada en compra, ¿ok? Yendo por este máximo. Siempre y cuando el precio genere mechas en esta zona y esté en un rango horario, ¿ok? En una Kilson, en un inicio de sesión, en un rango en donde nosotros podamos identificar que hay aumento de volumen. Puede ser en una noticia o después de una noticia, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, tendríamos el escenario bajista. También en donde el precio va a generar sus tomas de liquidez y su neutralización. Espero que esta información sea de valor para ustedes y que juntos podamos caminar por este mundo tan hermoso que es el trading. Un gran abrazo y espero que estén muy bien.